a comenzar un nuevo programa en este miércoles de Construyendo Unidad y Sistema Constituyente. Hay un ruido por ahí. Creo que es don José que me lo está dando vuelta. En este programa vamos a compartir, y aquí les voy a presentar a nuestro querido... Espérenme un poquito, chiquillos, aquí estamos. Ahí estamos muy chiquititos, en esa. Ahí estamos. Nos acompaña hoy día nuestro compañero Braulio Tejos Lastra, ¿cierto? Y nuestro compañero José Orellana Llanes. ¿Cómo están, chiquillos, en estos Hola, Karina. Bien, bien. Estamos bien. Gracias estamos con todo el ánimo. Bueno, en este programa, la verdad es que los vamos a invitar a compartir y hacernos preguntas, y tenemos varias cosas que conversar de un tema más como ciudadanos, más que con el especialista, ¿cierto? Para hacer un resumen de todo lo que ha pasado esta semana desde que se inició el proceso constituyente, de hablar netamente de los puntos para construir la nueva Carta Magna, este 18 de octubre que pasó, en donde además se conmemoró un segundo aniversario de lo que fue el estallido social. Conocer, ¿cierto?, lo que ha estado pasando a nivel nacional con las noticias de la Constitución, la parte política, y en fin, un montón de cosas que tenemos que conversar, y los invitamos, ¿cierto?, a que nos hagan sus preguntas a través de la página. Nos pueden ver a través de Oveja TV, de la página de Facebook de la Mesa de Unidad Social de Padre Hurtado, y me falta una, de UNETV, Oveja TV y la Mesa Social. ¿Cómo están, chiquillos? José, estáis muteado. Bien. Sí, está muteado y se va a quedar muteado. Ay, se va a quedar así para siempre. No, aquí le vamos a desactivar el micrófono, pero él puede hacerlo solo. Oye, sí, quizás agregar, Karina, y a las personas que nos van a escuchar, ya sea ahora, en este minuto, en este ratito que vamos a estar en pantalla en vivo o más adelante, contarles que este proceso, tal como dices tú, que llevamos siguiéndolo hace un rato, contarle a la comunidad que nos escucha, como Construyendo Unidad, vamos haciendo reuniones de pauta semana a semana y vamos encontrándonos y aprovechamos este miércoles, como todos los miércoles en realidad, porque ha sido que los miércoles ha sido mantener una línea de programa en torno a lo que es el proceso constituyente. Y si bien hemos tenido varias entrevistas a representantes de nuestro distrito, a quienes estamos convocados, ¿no? A quienes estamos dirigiendo siempre la información o con quienes queremos hacer la conexión con el cable a tierra, digamos, de lo que se está discutiendo y cómo nos afecta en nuestro entorno más inmediato. Y hoy día, claro, la idea es un poco conversar y revisar un poco lo que hasta ahora se ha recorrido. Esto ha sido ya desde el año pasado, que se ha mantenido semana a semana los programas, a veces con actores, con los candidatos, después ya con los electos. Hemos tenido por lo menos 3 constituyentes, ya ustedes comentarán quiénes han estado en las entrevistas anteriores, y también algunos expertos en temáticas específicas que se van a ir abordando en el proceso constituyente. Entonces, claro, el propósito de hoy, en esta sesión, esta conversa que vamos a tener, es eso, ¿no? Un poco revisar los temas que se han tocado, que hemos escuchado y que nos han quedado un poco en la retina. Tampoco somos unos expertos, sino que tratamos de alguna manera de masticar la información y procesar un poquito para que todos nos informemos y de alguna manera nos vinculemos, ¿no? No sé si vincularnos es la palabra, pero puede ser que nos involucremos, yo creo, que nos involucremos en este proceso que nos invita a todos. Yo creo que esa es un poco la motivación, ¿no? No sé qué pasó con él. Se quedó pegado, ¿cierto, José? Eso. ¿Se quedó pegada la Karina? No sé, si soy yo o la Karina. Sí, parece que... Parece que es la Karina que tuvo ahí una dificultad. Sí. Un poco eso, no sé si es un poco para enmarcar un poco el propósito de lo que vamos a tener una conversa hoy día. Yo creo que lo dices bien, Braulio. Yo creo que el esquema, la delimitación que haces de lo que ha sido el esfuerzo del programa, del equipo, ha estado centrado en esas 2 grandes o 3 grandes circunstancias, ¿no? Y que tiene como telón de fondo esta idea de la
formación ciudadana constitucional o constituyente. Creo que ese es el eje, el telón de fondo en el cual nos hemos inspirado y que ha tenido entonces en los hechos esta delimitación que tú consignas. Momentos de candidaturas, momentos de constitucionales electos y momentos de un diálogo con los expertos, las expertas en algunas materias funcionales al componente constitucional. Y en esa clave yo tengo la impresión, Braulio, que el saldo es significativamente positivo en términos de lo que se nos ha reportado en orden a la evolución de la Convención Constitucional. Una evolución que está significativamente en un salto muy positivo en lo que nos han consignado nuestros convencionales del distrito y también algunos otros invitados que hemos tenido, en donde se nos ha afirmado con mucha fuerza, con mucho vigor, que el trabajo de la Convención Constitucional es bastante más consistente, es bastante más armónico y es bastante más provechoso, nutritivo y muy bien aspectado respecto de lo que se tenía en términos del producto final, que es un nuevo texto. Y yo creo que ahí para lo que nos ha tocado conversar, es un elemento insoslayable de consignar y de afirmar y de contribuir en lo que nos corresponda para establecer ese momento crítico versus lo que uno de pronto ve en televisión, en donde se presenta la Convención Constitucional como un espacio, un momento de deliberación que lleva a muy poco o a nada, ¿no? Versus lo que sí está haciendo y que ha quedado demostrado con la cantidad significativa de comisiones que se han desplegado, sesiones que se han formalizado con aspectos ya cerrados en términos de reglamentos, cerrados en términos de comisiones. Por lo tanto, el saldo, Karina, que era lo que estábamos conversando con Braulio, ¿no? Disculpen, se me cayó el internet aquí en casa, alguien botó las toallas en el router del Wi-Fi. Obviamente se recalentó y nos fuimos a negro. Así que mil disculpas. Después conversaré con los peines de esta casa para ver qué fue lo que pasó. Así que ha sido súper positivo, nutritivo y necesario de relevar y de proyectar regularmente desde esta plataforma en la que, como bien indicaba Braulio, nos hemos dado maña para avanzar, contribuir e interactuar respecto del proceso. Sí, yo no sé por dónde podemos ir iniciando. Yo creo que una cosa importante quizás es contar un poco el itinerario los momentos que ha ido viviéndose con el proceso constituyente, ¿verdad? Desde la conformación ya, desde su instalación, que no fue nada fácil, allá por, no sé si agosto, ¿no? Julio. Desde la conformación ya, desde su instalación. Tengo el rebote. También decir quiénes nos han ido acompañando, son 2 o 3 constituyentes con los cuales ya hemos podido conversar y ellos han estado con muy buena disposición para explicar un poco lo que va ocurriendo, ¿no? Porque no todo, y eso es un tema también que podemos conversar un rato más. Conversábamos con Karina hace unos minutos mientras te esperábamos, José, que nos podíamos conectar ahí para hacer con la pauta, ver un poco lo que ocurre con las noticias falsas, ¿no? Los famosos fake news que van ocurriendo y donde los medios de prensa han jugado ahí y que han ido siendo de alguna manera presionados también por la comunidad, por la sociedad, porque se mandan titulares que no son, se ha ido como un desgaste y eso hay alguna evidencia, ya no es solamente decir
un comentario, así como a modo de comentario, decir que hay un grupo de la élite chilena que está haciendo todo lo posible para que este proceso quede invalidado, digamos, que pierda cierta legitimidad. Y claro, tenemos Roja Baden, que ocurre como un caso que marca y les da todo, claro, eso, ajá, para que se siga haciendo eso, digamos. Yo creo que eso también es bueno que nos podamos conversar antes que se nos acabe este tiempo, este bloque. Bueno, si José me lo permite, ¿cierto? Dentro de los invitados que tuvimos, recordando a la gente que este programa en particular tuvo, de los 25 candidatos a constituyente de nuestro distrito, tuvo invitado a 20 en el proceso. Justamente de los 5 elegidos por nuestro distrito, 2 no pasaron por nuestro programa, que fue la señora Claudia Castro y don Ignacio Churra. Francisco Camaño, Paulina Valenzuela, Renato Garín sí participaron como candidatos en nuestro programa y además después elegidos como constituyentes han tenido una relativa participación con nosotros, comprometiéndose a estar al menos en un mes, una vez al mes o cada vez que pase algún evento en particular, de estar con nosotros en nuestro programa. De hecho, Paulina ha estado 2 veces, Francisco ha estado 3 veces, creo que Renato también. Así que les damos las gracias a ellos por participar y por estarnos nutriendo de todo lo que pasa en la convención. Bueno, como bien decía Braulio, en algún momento el propio acto de constituirse fue algo que estuvo no exento de varias polémicas, ¿cierto? Que se remontan y se rememoran hasta el día de hoy, en que la última noticia fake news, ¿cómo se dice, cierto? Es la de la senadora Eva von Baer, en donde en una franja política de la parte presidencial, ¿cierto? Que estamos ahora en plena campaña, ella dice que la constituyente se han tratado temas como ofensas, no sé, a la bandera, si me pueden ayudar con este tema, respecto a que se quiere cambiar como emblema nacional, sí, en fin, una cantidad de noticias. Claro, una cantidad de noticias que queríamos cambiar todos los signos patrios, digamos, querían cambiar la bandera, cambiar... Claro. ¿Me entiendes? Entonces, estamos en ese nivel de noticias falsas, porque obviamente en este proceso y hasta el 18 de octubre no se podía tratar ningún tema constitucional, porque estaban en el tema, en el espacio de formar el reglamento que iba a normar, ¿cierto?, cómo se iba a proceder a escribir la Carta Magna y los puntos importantes. Se dividieron en 7 comisiones, ¿cierto?, con coordinadores, 2 coordinadores por cada uno, y cada... ¿cómo se llama? Constituyente perteneciendo a una de estas comisiones para escribir lo que se va a votar, ¿cierto? En un plebiscito de aprobación o de rechazo, lo que va a estar escrito en nuestra nueva Carta Magna. Entonces, desde ese nivel de noticias falsas hasta que se han descubierto que existen bots, ¿cierto? Que son como entes, por lo que yo entiendo, porque tampoco uno es experto en el tema cibernáutico, sino que son como cuentas que se crean exclusivamente para tirar noticias falsas o hacer que la tendencia se decline para un lado o para otro. Y además hoy se sabe, ¿cierto?, que el gobierno contrata a la CADEM, que es la que da las encuestas presidenciales, que ha tenido fallas importantes respecto, por ejemplo, a lo que pasó con la votación con el apruebo, que daba como que el rechazo y el apruebo estaban en un 50 y 50, cosa que no pasó, ¿cierto? Y después cuando se votan los constituyentes, en donde la derecha quedó totalmente disminuida en frente a una encuesta que daba como que igual iban a estar como en igualdad, y casi nosotros teniendo en uno de nuestros programas, ¿cierto, José?, una persona que estábamos todos preocupados del porcentaje de votación, del quórum, y resulta que al final las votaciones dijeron algo totalmente distinto. Entonces estamos envueltos en un medio comunicacional que literalmente nos miente. Y además ahora sabemos que es el mismo gobierno que contrata esta encuesta, pero ¿para qué? No sé si se entiende. Entonces, a ellos les quiero pedir su opinión, compañeros, respecto a lo que he planteado. Bueno, yo creo que lo que consigna Karina son como 2 niveles, me atrevería a decir. Hay un primer nivel que está significativamente en boga, que está significativamente instalado respecto de la valía que tienen las encuestas o los estudios de opinión,
que también podrían ser entendidos por alguien más capcioso casi como un estudio de mercado respecto de cómo se van instalando ciertos productos, ocupando la plataforma electoral en un momento determinado. Pero a propósito de las encuestas, estamos en términos genéricos siempre con una tendencia, casi una tradición hoy día, de cómo las encuestas no ayudan a interpretar la realidad fehacientemente. Y en ese sentido, existen no solamente antecedentes que están instalados en el ejercicio más analítico de la situación, de ir comparando estudio de opinión por estudio de opinión, sino que hay investigaciones periodísticas respecto del tema en lo que a inconsistencias de encuestas y estudios de opinión se refiere cuando de fichas técnicas las determinan, ¿no? Que es una cuestión tremendamente específica, que no necesariamente es medio árido aquello, pero que permite establecer un cuestionamiento a la encuesta como instrumento que interpreta la realidad, que está demostrado. Respecto de la Convención Constitucional, claramente ese ejercicio va a ser uno que no puede abstraerse de ese cuestionamiento, porque como no tenemos en términos de origen claridad de cómo se diseñan técnicamente, cómo se gestionan en la casuística, claramente uno con una mirada un poco más crítica respecto de lo que nos entregan, debiésemos estar siempre precaviendo de mirar un poco más allá de lo que nos indican las encuestas sobre la Convención Constitucional. Lo que sí creo que es importante consignar en esta línea es lo que nos han reportado nuestros 3 constitucionales, en donde lo que nos han entregado una visión, una mirada de trabajo veraz, de trabajo genuino, de trabajo consistente, en donde muchas de las cuestiones que se dicen en las noticias, en las redes, no son tales. No solo nos lo ha consignado Francisco, Paulina y Renato, sino que también compartimos con Benito Baranda y compartimos con Betsy Gallardo en alguna oportunidad, y el reporte es un reporte que no se condice con esta mala propaganda que incluso en una conversación que tuvimos con Camilo Escalona nos indicaba con asertividad que debíamos tener una verdadera atención en orden a cómo se asedia a la Convención Constitucional. Contrario census de cómo nos lo presentaron también, que iba a haber un asedio de la Convención Constitucional respecto de violentistas, respecto... No, hoy día hay un asedio que está en la Convención Constitucional en función de las noticias falsas. Exacto. ¿Ya? Y eso es una verdad del porte de una catedral. Y hay que decirlo fuerte y claro a los vecinos que nos escuchen hoy día y a los que nos puedan escuchar mañana o pasado, ¿no? Es una mentira. Y yo, en ese sentido, siento de que el llamado, la convocatoria que hacen nuestros constituyentes de nuestro distrito a que vayamos a la fuente y no necesariamente al titular, es genuino, porque cuando uno quiere revisar, encuentra. ¿Y en dónde encuentra? Encuentra en el sitio de la Convención Constitucional toda la información. Y si quiere escuchar en línea, escucha en línea. Por lo tanto, quedarnos solamente con el titular, quedarnos solamente con la fake news, es un flaco favor que le hacemos a la Convención Constitucional, que sí está trabajando de forma transparente y que cuando ha tenido dificultades que no han sido, que han existido, ha sido capaz de resolverlas y de gestionarlas adecuadamente, sin perjuicio de la instrumentalización que aquellos que asedian a la Convención Constitucional lo ocupan, sin perjuicio de eso,
lo ha resuelto de buena manera la Convención Constitucional. Por lo tanto, Exacto. yo, discúlpenme la pasión, la vehemencia, pero creo que es una cuestión que hay que decirlo fuerte y claro, ¿verdad? Mira, acá tenemos un comentario de don Juan Pérez Opaso, en donde dice: las encuestas siempre han sido manejadas por el poder económico, está demostrado, para crear el efecto manada de las personas mal informadas. ¿Y qué lleva a qué consecuencias que una persona esté mal informada a votar lo que las grandes élites desean? Lo estamos viendo ahora, ¿cierto? Con el tema del cuarto retiro, y tenemos tantos temas que conversar que igual se relaciona con lo mismo, porque estamos en un momento en donde la ciudadanía quiere una cosa y las fuerzas políticas y económicas quieren otra. Entonces se crean va de la mano, ¿cierto? Se crean estas noticias falsas para que la gente vaya y vote. Más adelante tenemos unas elecciones presidenciales ahora el 21 de noviembre que están a la vuelta de la esquina, donde nosotros tenemos programa. Ayer tuvimos con candidatos a senadores, los jueves tenemos los candidatos a diputados por nuestro distrito, en donde vemos que hay mucha gente nueva que está queriendo participar e integrarse en la política, pero con este tipo de comportamiento no se puede hacer. Entonces, estamos ahí, atorados en lo mismo, en escuchar noticias, pidiendo los votos a los senadores. No sabemos por qué, la verdad, Carolina Goy, y me voy a saltar de tema nuevamente, está diciendo que no va a votar a favor del cuarto retiro porque dice que va en contra del beneficio de las personas. Y yo voy a hablar en mi caso particular. Desde el tercer retiro a la fecha he perdido 3 millones de pesos de mi ahorro de AFP. Y esos 3 millones van a ser menos de lo que yo sacaría en un cuarto retiro. O sea, yo puedo perder dinero en la AFP, ¿cierto? Y no le importa a nadie, no provoca inflación, no hay ningún problema de ninguna parte, pero si la AFP me da a mí un cuarto retiro, que llega el apocalipsis con los 7, no sé, ¿cómo se llaman los que vienen ahí, los ángeles de la maldad? No sé, ¿me entendí? Entonces tú decís de qué estamos hablando, por qué engañan a la gente con este tipo de noticias diciendo que va a haber inflación cuando la inflación es algo que se da a nivel mundial y la inflación es un tema que se da a través de, ¿cuál es la palabra? De especulación financiera, porque en realidad no ha pasado nada todavía, ¿entendí? Entonces nos atacan de todas partes con este tipo de noticias y al final la gente queda desprotegida porque no hay ningún medio de comunicación, ni escrito, ni a través de canales de televisión abierta, ¿cierto? Que son de llegada masiva a los ciudadanos chilenos, que digan las cosas como son. Entonces, nosotros tenemos la gran responsabilidad de informarle a nuestro público qué es lo que está pasando y qué es lo que nosotros como ciudadanos hemos podido recoger de la experiencia que nos han contado los constituyentes que han participado en nuestro programa, que en total son 5, ¿cierto? Como nos recordaba José, también estuvo con nosotros Benito Baranda, estuvo Betsy Gallardo, Renato Garí, la Paulina Valenzuela y el Francisco Camaño. Entonces, tenemos gente que está trabajando desde dentro, que nos ha contado, claro, que nos ha contado cómo ha sido el proceso del reglamento y cómo va a ser el nuevo proceso ahora de las comisiones, que eso igual está súper interesante. No sé si ustedes lo han visto. No hemos dicho nada, pero yo quisiera sumarme con 2 comentarios. El primero relacionado a lo que significa la noticia falsa. Nosotros cumplimos una función como grupo, ¿no? Somos un grupo de vecinos que hemos armado este tema de programa Construyendo Unidad, y hay varios programas que ya están colgados, y la invitación es a tomarse un poco el tiempo en el momento que puedan. Están los programas grabados, a escuchar a cada uno de los constituyentes que hemos podido entrevistar. Y en base a ahí, hacerse una opinión. Ahora, para enfrentar las noticias falsas, más que generar más miedo aún, más que generar, buscar aprender. Y en eso tenemos que todos apoyarnos. Yo creo que aquí no hay una receta. Quizá hay algunas indicaciones, que es, como decía José hace un instante, el buscar la fuente de información. No quedarse con el simple enunciado, no quedarse con la idea que sale en prensa. Tenemos pocos noticieros y el vecino de a pie, los vecinos que tienen... Me toca trabajar en almacén también, y yo puedo entender que tengo vecinos que
confían más en las promesas de la derecha, y vecinos y vecinas que confían más en las promesas de la izquierda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esa confianza hace que, claro, como tenemos poco tiempo para escuchar noticias, tenemos poco tiempo para leer prensa, poco tiempo para indagar, evidentemente nos quedamos con lo que nos dicen nuestras redes cercanas, y si son de un lado o de otro, no alcanzamos a hacer cruces. Es súper importante porque aprender a buscar la fuente, porque hoy en día estamos en un proceso constituyente, pero el uso de las redes sociales es algo que nos está invadiendo nuestra vida personal, nos invade nuestra vida, los temas de salud. Hoy en día yo escuchaba hace poco, ayer o hoy día, noticias que las personas que se vayan a inscribir posteriormente para tener una cuenta de internet, le van a pedir los datos también de salud. Hay que agregar más información que es administrada por otros entes. Entonces, hay un manejo de la información en el Facebook, que ha tenido demanda en Estados Unidos por todo lo que incidió en las campañas electorales. Lo que ocurre con Twitter, la violencia que ocurre con Twitter, estos motores que indicaba Karina recién, estos robots que se dedican a duplicar, triplicar a millones de veces ciertas frases con perfiles inventados para poder generar cierta condición, cierta idea en la comunidad. ¿Y cuáles son estas ideas? Tener miedo, sentir que la base institucional se está perdiendo. Y hay una primera falsedad, porque esto que vamos a perder la base institucional no lo escucho solamente en la prensa, lo escucho también de voces de la Iglesia Católica que está indicando que vamos a perder nuestras tradiciones, para perder nuestros valores esenciales, no sé. Y eso es tremendamente errado. Al contrario, Chile, en el contexto mundial, estamos dando pauta con este proceso de elaborar, de construir una constitución. Entonces, eso no se condice con los miedos fantasmas del terror de que no vamos a tener todo lo que hemos logrado hasta ahora se va a ir al tacho de la basura. Esto de empezar de nuevo, hoja en blanco, no tiene que ver con desconocer lo anterior. Y eso yo creo que es una primera cosa que hay que darle fuerza, y eso me sumo a lo que dice José. Y lo segundo tiene que ver con un clima que ha ido rodeando. Ese clima me asusta porque efectivamente se habla de un calentamiento de la economía, que puede ocurrir cesantía. Sabemos que nuestra economía chilena, muy ultra neoliberal, en términos de que gran parte de nuestra vida cotidiana es administrada por empresas privadas, ¿sí? Desde la salud, educación, en fin, muchos ámbitos de nuestras vidas dependen de la buena gestión de empresas privadas. Y eso nos hace ser un país súper liberal, neoliberal, digamos. Ahora bien, nosotros además tenemos una falla tremenda que tiene que ver con la ultraconcentración. Que hayan dos consorcios de medios privados, que la producción de la alimentación esté en 3 o 4 empresas, que el vestuario, el comercio esté concentrado en 2 o 3 cadenas. Todo está ultra concentrado y eso favorece acuerdos, favorece que no haya competencia por una parte, pero en términos de mercado, pero sí favorece generar estos climas y claro, generar despidos, generar cesantía, cuando la verdad las tasas no están tan altas. La verdad que el cobre estaba en $5. O sea, hace 3 años atrás, un dólar de $2, con $2 y medio, la economía estaba bien. $5. O sea, y así todo, claro, lo extraño, lo paradójico de eso es que el peso no logra avanzar, aumenta el peso del dólar. Pero claro, hay elementos, uno mira en la unidad internacional, cambio climático, esta reunión que viene, yo creo que que va a generar repercusiones, es decir, si no hay un acuerdo ahora, lo que va a ocurrir a nivel global, que lo estamos sintiendo, los temas de migraciones que nos afecta como comunidad, hoy nos afecta a nosotros como receptores, pero en 10 años más, la migración que vamos a tener en nuestro propio territorio, porque no se puede seguir viviendo donde se vive actualmente, no lo tenemos claro. Entonces,
Claro, hay un ambiente que es real, de cambio, de que la cosa está revuelta, pero además ahí se le agregan. Tenemos un presidente que además va a ser a lo mejor destituido, y eso genera como más Eso igual es una tremenda noticia. Sí, pues estamos viviendo una conmoción política en este momento. Bolsonaro está denunciado, es decir, probablemente también va a caer Obregón en México, porque funcionaron irresponsablemente. Entonces las sanciones deben empezar a ocurrir. Bueno, no es raro que también a nuestro presidente le caigan también esto. Entonces, claro, la gente empieza a mezclar. El proceso constituyente tiene un relato que no tiene que ver con las fallas que ha tenido el gobierno, que tiene su propio correlato y que hoy en día están llegando, digamos, efectivamente, estamos en elecciones, le deben quedar 3 meses, 4 meses y hay un trabajo ahí que no sé si vale la pena que sea destituido, pero son carriles distintos y como que la prensa mezcla. Sí, mira, claro. Yo quería hacer un punto a propósito de lo que consigna la Karina y que se conecta también con lo que consigna Braulio en términos de el contexto. Hechos. A partir del 18 de octubre se da inicio al debate constitucional y el funcionamiento de las 7 comisiones temáticas aprobadas en el Reglamento General. Comisión 1, sobre sistema político, gobierno, poder legislativo y sistema electoral. Comisión 2, principios constitucionales, democracia, nacionalidad y ciudadanía. Comisión 3, forma de Estado, ordenamiento, autonomía, descentralización, equidad, justicia territorial, gobiernos locales y organización fiscal. Comisión 4, derechos fundamentales. Comisión 5, sobre medio ambiente, derechos de la naturaleza, bienes naturales comunes y modelo económico. Comisión 6, sobre sistema de justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional. Y Comisión 7, sobre sistemas de conocimiento, cultura, ciencia, tecnología, artes y patrimonios. Esto, que está consignado en la fuente, da cuenta de lo que ha avanzado la Convención Constitucional y que pueden entenderse como hechos concretos y no como falsas noticias. En función de este contexto que muy bien relata Braulio. Y antes de estos hechos hubo otros hechos que permitieron un reglamento general, un reglamento de la ética, reglamentos de mecanismo y orgánica y metodología de participación y educación popular constituyente, reglamento de participación y consulta indígena, reglamento de asignaciones que crea el Comité Externo de Asignaciones, propuestas de base, bases, principios y normas de derechos humanos, normas básicas para el funcionamiento de la Convención. En fin, por favor, de verdad, son hechos, no son noticias falsas, no son el desmadre que nos quieren presentar 1 y 10.000 veces en función de este contexto que relataba tan asertivamente Braulio y que Karina estaba allí haciendo eco respecto de esta preocupación y que además ha estado refrendado por lo que nos han indicado nuestros 5 convencionales que gustosamente han venido a conversar con nosotros para hacer el ejercicio de difusión con nuestras vecinas y con nuestros vecinos. Por lo tanto, ha tenido incidencia, disculpa José, pero quizás para que también lo comentes, ha tenido incidencia el proceso electoral, ¿no? Porque estaba mezclado. Tenemos el hecho de que haya un proceso electoral de presidencial, de senadores y diputados, o consejeros regionales que están corriendo ahora. Eso también afecta, ¿no? Claro, está todo mezclado, va de la mano, porque si nosotros tenemos en consideración que tenemos una constitución que se va a terminar, ¿cierto?, con un nuevo gobierno y con una nueva Cámara de Senado y diputados, estamos hablando que tiene que haber un contexto distinto. Por eso es que ha salido, según mi criterio, siempre hemos dicho que somos responsables de todo lo que conversamos en este programa, han salido tantas noticias fraudulentas para que la población vote en función de una parte de la política y no de otra, en desmedro, ¿cierto?, de todo el trabajo que la Convención Constituyente ha hecho durante estos 4 meses de trabajo constituyente. Entonces, nuestra responsabilidad como programa, como ciudadanos, porque nosotros como ciudadanos tampoco tenemos que separarnos de lo que son nuestras obligaciones, ¿cierto?,
y dentro de esa obligación está el informarnos y el participar, como decía Braulio al principio, vincularnos de nuestros procesos, porque es una obligación participar y de elegir los políticos de manera correcta. Entonces, tenemos harto de qué conversar, ha sido súper noticioso y esperamos que las personas que nos acompañan en nuestro programa, por ejemplo, acá tenemos a Carlos, voy a leer algunas preguntas. Dice Carlos Acuñas, que siempre nos acompaña. Carlos, un saludo para ti. Dice, el problema es que se vota por XX y nunca más vuelve a donde sus electores hasta la próxima elección. Trabajo territorial piensa en que solo está regalos para bingos u otras actividades. Es una realidad que pasa a todo evento respecto de los políticos antiguos, al menos de nuestro distrito. Yo lo voy a decir fuertemente, cuando nosotros hemos invitado a todos los candidatos a diputados y obviamente los que son de partido que ya están en religión no han dado ni siquiera respuesta. Lo voy a decir y qué. Ya lo dije y qué. Entonces Carlos tiene razón, ¿me entiendes? O sea, estamos actuando bajo la antigua política, que es lo que tenemos que cambiar. Aquí Juan Marco me hacía referencia a mi olvido, en donde decía que yo me refería a los 4 jinetes del apocalipsis, y él dice claramente que es una herramienta que la derecha recurre frecuentemente. Ejemplo, Chilezuela, que nos vamos a morir. Nos acompaña también Francisco Cartagena, que le habla a José, ¿cierto? Que dice que es bueno informar lo que está hablando don José Orellana. Y acá tiene un nuevo comentario en donde dice, creo que se debe ser reiterativo respecto a ello. Hay fuerzas operando para lograr que se rechace la instancia plebiscitaria de salida. Ha habido en ello una debilidad de la constituyente para informar a la ciudadanía. Entonces, es que es importante todo lo que nuestro público está comentando. Dime, Braulio. Sí, que haciendo cargo de eso también lo que dice tanto Francisco Cartagena, saludos a Francisco, como también Juan Pablo también decía otro comentario respecto a esta noticia falsa de lo que se está trabajando. Creo que ahí tenemos una obligación, todos los que estamos en el mundo de la, podríamos decir, sociedad civil, que claro, es a aprender a informarnos. Yo creo que darle vuelta a eso. Mira, estamos manejando, hoy en día las redes sociales están ahí para quedarse, estamos con mucha información y tenemos que aprender a discriminar, aprender a leer lo que estamos informándonos, reconocer cuando efectivamente se está entrevistando a la persona y no se está hablando simplemente de la persona. Hay mucha prensa, mucho texto de diario en que se habla como si fuera una entrevista y uno se fija bien. Si ustedes se fijan bien, nunca hubo conversación con la persona, simplemente son comentarios del periodista a partir de publicaciones Facebook, Twitter, lo que publicaron en Twitter. Entonces, ahí uno puede tener distinciones de lo que se está afirmando respecto a lo que dicen o lo que significan, digamos, los perfiles de los mismos constituyentes que están participando. Lamentablemente sí, por las promesas de los candidatos hoy en día, en relación a los candidatos que tenemos, que efectivamente aparecen ahora haciendo asambleas, recorriendo las calles, escuchando a la gente por enésima vez. Tenemos ahora que cambiar ese switch, en el sentido de que en un proceso constituyente el poder revocatorio para ciertas autoridades que no logran cumplir con sus promesas, o quizás lo más terrible, que se desvían de sus promesas, porque puede ser que a lo mejor una gestión de 4 años no sea fácil de cumplir, dado los cambios que pueden ocurrir, pero cosa muy distinta es que se salgan de esa promesa y terminen favoreciendo a gremios empresariales que no necesitan que los defiendan. Que necesitamos un compromiso, y eso han sido testimonios. Y yo ahí vuelvo a insistir en que se escuchen, vuelvan a ver las entrevistas, las conversaciones que han habido con los constituyentes que están acá en la página. Lo que dijo Camaño hace poco, él es del Monte y tiene la película súper clara de lo que ocurre con nuestras autoridades políticas del distrito. Entonces, esos cuestionamientos, bueno, buscar ahí por qué efectivamente existe, y si eso está dentro del sentido común. La gente entiende, ¿no? Por eso fue la votación fuerte en favor del apruebo. No le tengo miedo a esto del próximo año cuando haya que votar la Constitución, pero sí le tengo miedo a
a esta dificultad que tenemos como comunidad de entender lo que se lee, de que los miedos, de que especialmente con una pandemia, con temas de cesantía, ollas comunes que se están volviendo permanentes en muchos sectores de nuestra ciudad. Claro, en ese escenario finalmente el candidato logra calar con sus promesas y conseguir aquellos votos o conseguir el apoyo sin mediar información. No se logra en este sentido una autonomía para poder decidir, porque si hay cesantía, si hay olla común, bueno, ¿cómo puedo decidir? Yo prefiero decidir de izquierda y derecha, me pasa a dar lo mismo, digamos, con tal de que recibir cierto apoyo en la urgencia. En fin, yo creo que es un poco de ir reforzando lo mismo. Y eso a todo nivel, a nivel local, comunal, como a nivel país. Hoy en día no tenemos pretexto. O sea, lo que ocurre en Salamanca también me interesa, lo que ocurre en San Pedro, acá en Melipilla o en Concepción. Yo creo que estamos súper interrelacionados. Y esa es la ventaja hoy en día de las comunicaciones. Entonces, quiero decir que hay información que está a la mano, digamos, para poder... O sea, solo que la gente quiera buscarla, la quiera leer y quiera entender lo que está pasando, la verdad. Y esa es una de las invitaciones que nosotros como programa le hacemos a nuestros auditores, a que se enteren, averigüen, no se dejen guiar por lo que sale en Twitter o por lo que sale en TikTok, ahora que yo he visto candidatos bailando en TikTok, ¿cierto? Porque además hay muchas noticias falsas. A buscar lo que es la verdad y que voten informados del candidato que ellos elijan. Nosotros no, si bien cada uno de los que está presente acá tiene una tendencia política, la libertad de poder elegir es la magia de la democracia, pero la idea es elegir informado y no informado por las noticias falsas en desmedro de una persona, sino que elegir a un candidato por lo que él promete hacer, por los valores que muestra, que se identifiquen con uno y no en desmedro de otro porque este es extremo, porque este no es extremo. Es la invitación al menos que yo hago. Nos quedan 3 minutos de programa, chiquillos, así que los invito a sus palabras de despedida. Sí, a propósito del componente del sistema político que consignaba Braulio, linealmente vinculado. Es imposible que la Convención Constitucional no esté anclada al proceso electoral en el que nos encontramos. Y tengo 2 fuentes para ello. Y que también hay que invitar a los vecinos a que ellos lo revisen. Fuente 1, el cómo se desarrollan los debates. Fuente 2, cómo se desarrollan las franjas electorales. Ahí hay un anclaje. Cuando comentamos lo de Ena Bombaer, tiene que ver con un componente electoral, senatorial, que está involucrado en la franja electoral. Ahí hay una línea, un anclaje. Por lo tanto, uno mirando eso es como se va dando cuenta en la vinculación que se tiene. Y el segundo aspecto es lo que con mucho esfuerzo hemos avanzado en construyendo unidad, conversando con diputados, candidatas a diputadas, candidatos a diputados, candidatos a senadores y senadoras. Y allí también hay un discurso. Y ese discurso permite conocer cuál es la intención que se tiene respecto a la Convención Constitucional. Y esa circunstancia, que también lo hemos con harto esfuerzo trabajado, da cuenta de la vinculación entre la cuestión electoral vigente y la Convención Constitucional. Y ahí también vemos cómo los distintos candidatos y candidatas se anclan a esta circunstancia. Y como bien lo indica Ramiro, van algunos estableciendo caldos de cultivo, pero hay que ir a escuchar esa fuente. Y ahí uno se va dando cuenta cómo efectivamente primero se ancla y cuál es el componente propio de la verdad, la realidad. ¿Verdad? Eso. Y un saludo también a don Francisco Javier Cartagena Jensen. Nos quiere, dice. Entrañable. Yo ahí le contesté que si tenemos tendencia política, pero tratamos de ser imparcial en este programa. Claro, todos aquí tenemos opinión. Todos tenemos opinión política formada. Somos viejos todos en este programa. Pero nunca no tendenciamos. No tendenciamos. Pero tratamos de que la gente pueda tomar decisiones
en base a información y no a obligación. Chiquillos, yo les quiero dar las gracias por acompañarnos. Fue un programa, a pesar de todo lo que pasó entre medio, de caerme con internet, creo que fue bastante entretenido, pasó bastante rápido, al menos para mí. Hay hartas cosas que tenemos que comentar, ¿cierto? Siempre nos falta tiempo. Sí, bueno, y pedir que nos ayuden con sus preguntas, con sus comentarios, las sugerencias posteriormente para poder ir incorporando, para que podamos seguir socializando, digamos, lo que vamos escuchando nosotros en la entrevista y que con estos espacios tratamos un poco de procesarlo. José, de hilar. Tu palabra de despedida para los auditores. Sí, solamente invitar a que revisen esos videos que están colgados ahí en términos de los expertos que hemos entrevistado, los candidatos en un momento, los constitucionales en otro momento, lo que estamos haciendo ahora con los diputados y senadores, que vayan anclando entonces el switch respecto a la Convención Constitucional y finalmente defender la Convención Constitucional. Ese es el eje en función de la formación ciudadana constitucional. Excelente palabra de despedida. Chiquillos, les dejo un abrazo. Los invito mañana a las 8:30 a programa con nuestros candidatos a diputados, ¿cierto? Va a estar nuevamente José Orellana con nuestra compañera Mercedes. Y ayúdennos con su like, ¿cierto? Mándenos sus preguntas, como lo invitaba Braulio, con sus comentarios. Reitero que nos pueden ver a través de Oveja TV, de la Mesa de Unidad Social de Padre Hurtado y de UNETV. Un abrazo, los quiero mucho. Cuídense, chiquillos. Chau, chau. Adiós. Adiós.